Hola, ¿cómo están? Una vez más nos reunimos, ¿están por ahí? Hola, hola, vamos a llamar a Adri. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, noches más bien. Hola, Buenas noches, acá siempre son me... las 10 de la noche. Hola María René. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Estamos una vez más reunidas en este propósito que hemos tomado durante este mes de enero de poder compartir el primer de. Así es que estoy súper contenta porque ya este es nuestro capítulo número 5. Hemos Sí, avanzado bastante, hemos sí, hemos avanzado. aprendido muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas. Lo importante de conocer desde el principio todo, conocer el Exacto, fundamento de nuestra fe, eso llena de gozo. tremendo, tremendo. Hola Itzel, está saludando ahí. Chaire, ¿cómo estás Chaire? Bienvenidas a este en vivo que hemos podido comenzar. Estamos recién iniciando para poder compartir con ustedes. Hemos tomado esta decisión de poner a Dios en el centro de este 2026. Queremos reconocer al Señor y no considerar que el libro de Génesis es un retroceso. Para muchos es otra vez leer ese libro, eso es muy antiguo. No, nosotras consideramos que ahí están todas las respuestas para entender el origen, para entender. Buenas noches, que el Señor te bendiga. Estamos súper contentas porque hemos podido descubrir que en realidad, hola Maribel, ¿cómo estás? Cariños, a Perú, bienvenida. Hola Prisi, te Saludos. mando una invitación otra vez. Bienvenidas. Maribel, cuéntanos cómo sigue tu papá. Por el WhatsApp en la comunidad nos avisaste que estaba hospitalizado desde el 1 de enero. Hemos estado orando por él. Cuéntanos cómo sigue, compártenos. Y bueno, este en vivo tiene el propósito de volver a las raíces, al origen, como dijimos. Queremos ser bien reiterativas porque estamos recién comenzando este en vivo. Y ya vamos en el capítulo 5. Ha sido de mucho aprendizaje, decía María René, hemos aprendido mucho y la verdad es que ha sido un tremendo tiempo de poder ir a nuestra Biblia. Nosotros dijimos, no las vamos a dejar solas, vayan a la Biblia, léanla y nosotras vamos a compartir con ustedes todo lo que se puede ir aprendiendo y después ustedes puedan con ese documento precioso que preparó María René, la autora de esos documentos tan lindos, esos libritos preciosos que les envió como regalo para las que se conectaron, y más que nada conectarse a las que participaron, estuvieron compartiendo, comentando, también compartiendo lo que saben de ustedes mismas desde el libro de Génesis o lo que vamos descubriendo en ese minuto. Bienvenida María de la Luz, que el Señor te bendiga, qué bueno que estás aquí, te avisamos bien la hora, así que la María de la Luz nos preguntó toda la semana, ¿por qué yo llegué a las 11 y estaban terminando? Así que María de la Luz, qué bueno que pudiste conectarte, estamos recién comenzando. Así es que, ¿qué les parece? Priscila, te voy a volver a enviar una invitación, así que espero que esta vez te resulte. Le envío a la Prisi las invitaciones, es una mujer tan sabia, conoce tan bien la Biblia, sería un honor que ella pudiera conectarse y ha resultado súper difícil. Así es que esperamos que ella lo logre esta vez y Amén. no, hay que seguir practicando porque nos queda todo el mes de enero. ¿Qué le parece si comenzamos? Vamos a pedir Amén. a María René que pueda orar para dar inicio a esta breve lección que va a ser solo de un capítulo, pero que tiene tanto que decir. Así es que las invito a Amén. orar. Amén. Buen Padre que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por permitirnos una semana más continuar con el estudio de Génesis. Gracias, Señor, porque tú nos diriges por el camino en el cual debemos andar. Te pedimos que nos dé sabiduría para caminarlo, que nos deje el entendimiento, que quite de nuestro corazón, Señor, todo estorbo, todo raíz de amargura, toda cosa que nos distraiga, Señor, en nuestra mente. Quita todo aquello que ahorita no va a sumar, sino que nos concentremos en nuestra lectura, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y que seas tú, Señor, mostrándonos tu consejo y que nos ayudes también a ponerlo en práctica. Señor, todo eso lo hacemos, Señor, porque te amamos en tu santo nombre. Amén.
¿No se escucha? Gracias, gracias. Sí. Ahí está. Bienvenida, Olivo Verde. ¿Cómo se llamará Olivo Verde? Bienvenida, estamos recién comenzando, ya oramos al Señor. Vamos a comenzar este capítulo 5 de Génesis. ¿Vieron el video que hizo la Adriana? ¡Qué precioso! Sí. Adriana, tú eres nuestra Hollywood, te quedó hermoso. En nuestra papel. Sí, Hermoso. nos motivaba a preguntarnos algo clave, ¿verdad? Sí, ¿Cómo quiere que nuestra historia sea? Y eso es importante que cuando veamos ese capítulo y empecemos a conversar, cómo queremos ser recordadas. ¿Caminamos con Dios o no caminamos con Dios? Y eso tenemos que trabajarlo desde ya, sí. empezar a cultivar hábitos que nos lleven a dejar un buen legado. Así que gracias, Adri, por ese video. Sí, a mí me gustó porque me sentí súper animada cuando dije, yo quiero estar en ese en vivo. Quiero. Porque ella hizo preguntas desafiantes en realidad. Fue como, bueno, realmente quiero esto, como que simplemente digan, bueno, nació y murió. Y ese es todo el legado. Así es que, bueno, ¿qué les parece si ya nos metemos de lleno? Abrimos nuestras Amén. Biblias, leemos el capítulo 5. Adriana, ¿puedes hacerte cargo de esa sección? De poder leer. Es un Claro, capítulo raro, pero vamos a ir descubriendo que en esa rareza hay riqueza. ok, claro que sí. Hola, Voy a Carolina. dar lectura. Estoy leyendo versión Reina Valera, yo. Reina Valera 60, les aviso de una vez por si tienen alguna versión diferente y damos lectura. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo:
Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Bienvenida Lore, Teito. Ella es la Sandrita, Teito 2006. Hola, nos encontramos hoy día en el centro médico. Andábamos las dos ahí en el CESFAM. ¿Cómo estás? A la Carol Villa, que justo se conectó. Vamos a hacer otra vez un pequeño resumen. Estamos este mes de enero, decidimos que todas las que quieran poner a Dios en el centro de su 2026, entonces tienen que poner la Biblia por delante. ¿Qué libro? Vamos al principio, a Génesis. Vamos a los primeros capítulos de la Biblia. Una pregunta que hicimos en el primer en vivo fue, ¿qué pasaría si se hubiesen robado los primeros 3 capítulos de la Biblia? Honestamente, no tendríamos idea de nuestros orígenes, de nuestras raíces. Todo lo que diga cualquier religión, nosotros lo creeríamos a tontas y a ciegas. No tendríamos ninguna certeza de nada. Sin embargo, se ha mantenido estoico este libro de Génesis. Está ahí. Hola, se unió Sandra y Marín. ¡Ah, la Leslie Marín! Hola, Leslie Marín, ¿cómo estás? Sandra Ibanez, Ali Valmerque y Chávez. ¿Cómo están? Bienvenidas, Chairame. Estamos contentas porque, como dijimos, estamos en este ya capítulo 5, donde pudimos descubrir que los primeros capítulos de la Biblia son los más importantes, nos dan la base para entender todo el resto de la Biblia. Y los primeros 3 capítulos nos evidencian realmente quién hizo el universo, cómo lo hizo, cuál es el propósito y a qué se refiere con identidad y semejanza que nos transmitió a los seres humanos. Luego vimos las consecuencias de lo que significó dejar de confiar en el Señor. Y las consecuencias fueron salir de la casa cómoda y preciosa que el Señor construyó para su familia, que era Edén. Ya no podían vivir ahí, aunque la rodeaban, no podían vivir ahí. Pero las consecuencias fueron fatales, porque el primer impacto lo vivió la familia. Adán y Eva vieron una crisis familiar, donde uno de sus hijos terminó asesinando al otro. Horrible, todo lo que vimos en el capítulo 4. Y hoy día estamos a este capítulo 5, que leyó recién Adriana, y es un capítulo raro, porque los que van ahí se aburren, se lo saltan. Hay una lista de nombres interminables donde dice nació, murió, nació, murió, nació, murió, nació, murió. Pero la Adriana durante el día hizo un video bien bonito preguntando, ¿qué se va a decir de ti cuando tú partas de este mundo? ¿Va a ser un nació y murió? ¿Cuál va a ser su legado? Y este libro parte con un título bastante interesante, como leyó ahí, verso 1. Dice, este es el libro, este es el documento, este es el documento oficial de las generaciones de Adán. Es decir, por ejemplo, aquí en Chile, tú para conocer la identidad de una persona tienes que ir al registro civil. Allí te entregan un RUT. Y eso es una evidencia histórica, real, concreta, de que esa persona existe. Por eso que en la inmigración se pide que sea legal, que vayan y saquen su RUT, ¿cierto? Hoy día tenemos una crisis mundial con la inmigración. No se sabe realmente quién es esa persona, cuál es su historia. Añadir a eso cuál es su historia de vida. ¿Es una persona que hace el bien, que hace el mal, está llegando aquí porque está huyendo, o está huyendo de crisis económica, o está huyendo porque cometió un delito? Eso es difícil. Entonces se pide que la persona se registre, saque un RUT que evidencia quién es esa persona. En esa época, la evidencia era
el registro civil, por decirlo de alguna manera. No sé cómo se dice en México. Adriana, ¿cómo se le nombra a este estado que tiene todo lo, como la identidad de las personas? Acta de nacimiento. El acta de nacimiento, el certificado de nacimiento acá. Ajá, aquí es acta de nacimiento y en este tiempo ya lo llaman, bueno, se acompaña de la clave única de registro de población, CUR. Correcto. Sí, acá también hay una clave única, todavía no sé si es como la identidad de la persona. Creo que vamos para allá. ¿Sí? Bueno, el asunto es que en aquella época donde se escribió la historia, ese documento era el decir de quién eres hijo, de quién eres, y la gente podía descubrir cuál era tu ascendencia, entonces tu identidad. Entonces esto tiene que ver con un documento oficial, legal, histórico, de que estas personas realmente existieron. Estos fueron sus padres. ¿Cuántos años vivieron? ¿Qué hijos tuvieron? La descendencia era un root. Era incluso el destino de esa persona, depende de quién nació, como a qué tribu pertenecía. Y podíamos saber qué destino le esperaba, de riqueza, de pobreza, con quién se podía casar, en fin. Entonces, entendiendo esto, este título nos empieza a decir, esta sección no es menos importante de todo lo que hemos leído. Tiene igual de importancia. Y esto nos va a ayudar a descubrir por qué cuando abres la Biblia en su primer capítulo del Nuevo Testamento y comienza con lo mismo, pero con una genealogía en particular de una persona en particular, que es aquel que se susurra por toda la Biblia su nombre, que es el del Señor Jesucristo. Así que, como vimos, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo, los llamó Adán, es decir, humanidad o hombre, a los dos en conjunto, los tomó, los juntó, ustedes son humanidad. Y por separado son un complemento, hombre y mujer. Pero en uno solo ellos son humanidad, dice el texto. Y él los bendijo. Y los llamó a Adán el día que fueron creados. Y luego empieza esta lista. Ahora, no sé si se dieron cuenta, para las más mateas, pueden sacar un lapicito, pueden hacer ahí su propia tabla de Excel. Y va diciendo cuándo nació, el primero que nació, la cantidad de años que tenía cuando fue papá, cuántos años vivió después de ser papá y a qué edad murió. Ahora que recién leyeron, ¿vieron quién era el que vivió más años? ¿Se acuerdan del nombre ahí? ¿Alguien lo puede mencionar también ahí en los comentarios si es que está más rápida que cualquiera de estas tres paneles? Sí, Más Matusalén. El Matusalén. Matusalén. ¿Cuántos años vivió Sí, Matusalén? el Matusalén, aquí lo tengo. Ay, Enoc, ya de 969 años. 969. Ahí está, sí. Matusalén. Uy, no. Hasta hay una alabanza de cumpleaños acá, no sé si la cantan allá en sus países, pero como que cuando cantan el feliz cumpleaños, que cumplas tantos como Matusalén. Y esa es una canción de cumpleaños que se canta acá, en El Salvador. Sí, una abundancia de días realmente. Aquí se usa más como broma, es como, uy, tiene más años que Matusalén. Cuando empieza, no, yo fundé esta iglesia, no, yo soy parte de los fundadores, oh, tiene más años que Matusalén. Es cierto, pero se fijan que fueron casi 1000 años, la María de la Luz se disculpen, pero hermanas, si aquí no hay errores, estamos todas comentando, aprendiendo juntas, así que tranquilos. Matusalén vivió casi 1000 años, pero la mayoría, no sé si se dieron cuenta, pero la mayoría, hubo uno solo que murió muy, muy joven entre comillas, porque nosotros hoy día las estadísticas dicen que lo máximo que vive una persona son 120 años, pero sale en las noticias a nivel mundial cuando hay un chinito que llega hasta los 109, 110,
Y eso es como lo máximo. Pero en esta época las personas vivían casi 1000 años. Yo hice aquí un cuadrito para colocar, mira, Adán murió a los 930, Set a los 912, Enos a los 905, Mahalalel a los 895, Yared a los 962, Enoch, no voy a decir, Matusalén a los 969, que es el que más vivió, Lamec a los 777, los 37, y luego solo nos dice que Noé a los 500 años fue papá. Y tuvo a Sem, Cam y Jafet. Pero la lista de fechas de muerte, de la cantidad de años que vivieron. Hola Marre Venegas, bienvenida. Estamos en el capítulo 5 de Génesis y estamos haciendo esta tabla de cantidad de años que vivieron las personas. Para que te puedas sentir aquí ya más actualizado lo que estamos haciendo. Sí. Entonces, ¿Sabes? Algo interesante que quiero, antes de que nos pasemos, ya que estamos en la tabla de los años y sí, que vemos que eran una cantidad de años, algunos piensan, dicen, comentaristas piensan que es como algo simbólico, pero yo realmente no creo que sea algo simbólico. La mayoría de comentarios son años literales, pero hay un comentario que a mí me gustó mucho acerca de la cantidad de años que dice que algunos creen que es muy posible, por ejemplo, que Seth pudiera haber conocido a Noé por la cantidad de años, o sea, aunque estuviera anciano, Noé estaba joven, pero como vivieron tantos años, pudieron haber muchas generaciones que pudieron haberse conocido entre ellos. Y eso a mí me pareció como algo súper como novedoso, porque es algo que no había pensado, como ellos se conocieron, pero sí, con esas largas vidas y otra cosa que yo creo de que al tener toda esa larga vida, por ejemplo, un Adán que tuvo muchos años de vida, él pudo transmitir ese conocimiento del Señor y ellos recibieron el conocimiento del Señor de alguien que estuvo en el Edén. Y fue como un conocimiento que fue más fresco. Si bien es cierto, ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día y que nosotros vemos, se nos olvida la genealogía, pero la volvemos a leer y la estudiamos juntas. Pero ellos no tenían ese registro, pero sí tenían un registro hablado. Y eso para mí es como súper. sí, eso Uh-huh. se llama como la palabra heredada. Cómo se mantenían las verdades, cómo sabían cómo los hábitos, la cultura, la verdad se iba transmitiendo de descendiente a descendiente. Como el primogénito tenía rol de tomar la historia de sus ancestros, de su papá, de su abuelo, y transmitirla. Entonces esto era de boca en boca, digamos, Exacto. una continuidad, porque todavía no estaba la escritura. Pero a mí lo que me llama, bueno, ya estaba en la época de Noé cuando se escribió esto, pero en la época de Matusalén, por ejemplo, aún no. El asunto, y voy para allá, quiero mostrarle, no sé si ustedes ven, ¿pueden ver? Se ve pequeño, pero se ve sí. Ahí está lo que dice la María René. Ahí murió Adán, dice. Aquí, a los 930 años, cuando la Mec tenía 976 años. Es un cuadrito interesante porque nos va mostrando, por ejemplo, Adán a los 130 años tuvo a Set. Set a los 105 tuvo a Enos. Enos a los 90 tuvo a Cainán. Cainán a los 70 tuvo a Mahalalel. Mahalalel a los 75 tuvo a Yared. Yared a los 152 o 162 tuvo a Enoch. Y así, pero si tú sumas, por ejemplo, Adán tenía 130 años, ¿cierto? Cuando tuvo a Set. Pero a los 105 de Set tuvo a Enos. Si tú sumas 130 más 105, te da, ¿cuánto te da? 235 años. Si ustedes sacan la cuenta, Adán tenía 235 años cuando nació su nieto. Tenía 395 años cuando nació su bisnieto. ¿Me entienden? ¿Se va entendiendo la idea? Ustedes comenten ahí, no entiendo nada, o sí entiendo. Si se fijan, Adán, cuando nació su tatara nieto Enoch,
tenía 794 años. Estaba vivo porque él murió a los 930. ¿Se va entendiendo? Y es interesante porque Adán murió a los 930, es decir, cuando Matusalén tuvo a Lamec, ya estaba muerto, no lo conoció, pero Lamec tiene a todos estos tíos abuelos, tatarabuelos, vivos todavía. Sí se entiende, dice Maribel. Gracias, magnífico detalle, dice Chaire. Entonces, si se fijan, esto nos da un dato muy interesante, porque Adán es el único que conversó con Dios. Vivió en esta casa perfecta llamada Edén. Él les pudo contar lo que significó vivir con nuestro Señor. Él vio a los querubines y serafines, por eso no le llamó tanto la atención cuando habló con Serafín, serpiente antigua. Se van fijando, ellos pudieron tener acceso directo a Adán para que les contara cómo fue la vida en el Edén, algo que ninguno de ellos nunca más tuvo acceso. No sé si esto a ustedes no les vuela la cabeza, pero a mí me llama mucho la atención porque el próximo viernes vamos a ver un dato interesante, que Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, son los únicos que se salvaron, pero todos ellos aún estaban vivos cuando ocurrió el diluvio. Son todos ellos con sus hijos, nietos y bisnietos los que vivían en continuo mal. Entonces es interesante porque aún cuando Adán vivió con Dios, conoció a Dios, lo escuchó hablar sus preciosas palabras, sabía lo que era este huerto y después no vivir nunca más en esta casa lujosa donde tenía todas estas riquezas y estar ahí con estos descendientes que le estaban constantemente preguntando, ¿y cómo era? ¿Cómo podríamos volver a entrar? Necesitamos que se cumpla la promesa, tiene que haberles dicho a Adán. Él prometió que iban a ser uno que iba a tener una vida justa y perfecta. Entonces, imagínense las expectativas de Set cuando nació Enos. Este debe ser el descendiente. Pero ¿qué pasó con Enos? Murió a los 905 años. Nació y murió. Imagínense cuando Enos supo que iba a ser papá y nace Cainán. El hijo que tanto esperamos. Les voy a leer un comentario de la Prisi. La Prisi dice, perfectamente Adán escribió la historia de la creación de Dios, quien hablaba con Dios, el único que conoce la historia de la creación, porque él es el autor de todo. Exacto, Priscila. Totalmente. ¿Se dan cuenta? Saben, yo estaba leyendo esto y algo que me maravilla y se me hace de verdad increíble, saber que todos estábamos en los lomos de Adán, literal, todos nos encontrábamos en los lomos de Adán. El ejemplo que hace es precioso. En los capítulos anteriores Dios le da este mandamiento donde le dice cuál es su labor a Adán, ¿no? Y entonces vemos cómo se cumple, por así decirlo, el discipulado uno a uno, porque es la labor que les da y Adán entonces lo hace y esto necesitaría replicarse y la bendición, porque por eso Dios los bendijo y le dice, duraban tanto tiempo y durante ese tiempo el conocer de primera mano al que había visto a Dios, el que había tenido este encuentro, le había escuchado su voz, para mí sería algo impresionante y es algo que yo contaría y estaría hablando, pero lo que implica tener eso en tu corazón para estarlo proclamando. Porque así como vemos que vivieron tanto tiempo, ¿por qué vino un diluvio? Lo que decías, ¿no? Clau, que lo vamos a ver con ayuda de Dios el otro viernes, pero pensando en eso y ya situándonos. Aquí en Latinoamérica, cada vez las muchachitas se embarazan más jóvenes. Bueno, anteriormente, ahorita ya no quieren tener hijos. Se embarazan más jóvenes y entonces sí ha pasado que está la bisabuelita y está la abuelita, o sea, y sí se alcanzan a ver. Pero aquí en Latinoamérica los más robustos o la edad a la que más podríamos decir que llegamos es 80 años. Pero en ese entonces eran
1000 años, 700 años y la bendición de poder ver toda la descendencia. Y sobre todo, cómo estaban ocupando. Por eso digo, y se me hace tan interesante lo del discipulado uno a uno, el cumplir el mandamiento del Señor, el estar haciendo la labor que el Señor les había otorgado y que viene de la paternidad y de la maternidad, porque si hablamos muchas veces de la paternidad, dicen, bueno, pero es que yo en mi caso, bueno, no hay un hombre, ¿no? Por alguna circunstancia, pero no dejemos de lado que entonces vemos aquí la preciosa mano del Señor, el diseño con el que nos creó, que también a la mamá le da su labor y que también nosotras necesitamos, ¿no? Y aún tenemos otro ejemplo precioso en el Nuevo Testamento, Loida y Eunice. No nos habla del Padre, pero vemos que dos mujeres cumpliendo la labor, el propósito del Señor. ¿Tú cómo ves, María René? A mí me parece súper interesante como profundizar en este capítulo al ver toda la riqueza que nos está dando, porque nos está mostrando la importancia de que nosotros como familia hablemos de Dios y vayamos transmitiendo quién es Dios, porque una cosa es que yo lo sepa y sepa lo que hizo por mí, pero posiblemente mis hijos obviamente no lo van a saber lo que hice en mi juventud, en mi vida. Yo lo transmito. A mí me llama la atención mucho en el versículo 29. Y al final dice del versículo 29, ese nos aliviará, hablando de Noé, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ellos tenían muy presente qué era lo que había pasado, o sea, porque ellos no lo habían visto, pero todavía estaba cercana una historia, porque Adán, Set, llevaban, transmitían eso, entonces ellos sabían y tenían claro que el sufrimiento que ellos estaban atravesando tenía un origen, y el origen era por una maldición, y esa maldición era por el pecado. Y saben que eso es muy interesante porque hoy en día muchos pierden esto de vista. Porque no todos pues buscan las respuestas en el Señor, y a veces es ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué vienen estas guerras? ¿Por qué hay tanta corrupción en los gobiernos? ¿Por qué estos compañeros, alguien en el trabajo robó, por ejemplo? Y empezamos, y lo que hace el humanismo es decir, no es que es por cómo se crió. Y empiezan a decir las teorías como que no es que como esa persona se crió en un mal ambiente, entonces el fruto de esto es dónde se crió. Entonces la maldad ya no es culpa del pecado, no que la maldad no es ni culpa de la persona, no que es culpa de cómo me criaron, es culpa de lo que pasó. Claro, eso no es bueno, ¿verdad? Que alguien vive en un mal ambiente. Pero quieren hacer todo como que tiene un origen, y el origen es en el humano mismo, y como el humano mismo lo puede erradicar a través del humanismo, dicen, no, entonces démosle una terapia y esa terapia lo va a reiniciar y ya puede dejar de hacer lo malo. Y nunca está Cristo en esa ecuación, nunca está Cristo, y Cristo es el que nos liberta. Pudimos haber vivido en un lugar muy malo, y hay muchos testimonios de esas maravillas del Señor, pero lo que vemos es que cuando nosotros conocemos cuál es el origen del mal, de dónde viene esa maldición, recurrimos a la persona correcta, que es Jesús. Y desde aquí el capítulo 5 vemos esa importancia, Jesús, ¿verdad? Jesús me puede liberar de esa esclavitud del pecado, es cierto. O sea, las heridas que me pudieron haber hecho a mí, pues me van a doler. Y sí pueden causar que yo tenga un cierto herida o dolor, pero el Señor me puede sanar esa herida, el Señor me puede hacer una persona nueva. Pero eso viene de que partamos del lugar correcto. Partamos y veamos hacia atrás, hasta el capítulo 3 de Génesis, y digamos, aquí está. No es culpa de ninguna teoría, no es culpa de nada, sino que es culpa del pecado, y que hasta el día de ahora, como les decía, estamos sufriendo, y ahora se ve quizás más agudizado porque hoy tenemos mayor comunicación. Las redes sociales nos comunican al instante lo que pasó en Rusia, lo que pasó en Ucrania, lo que pasó en el Medio Oriente, pero eso también tiene que darnos, más allá de cuestionarnos, tiene que darnos como esa mayor parte de visibilidad a interceder y decir, bueno, sabemos de dónde viene el mal, pero sabemos dónde es el bien, sabemos quién es la fuente de todo lo que necesitamos. Entonces, volviendo a Génesis 5, si nosotros vemos la importancia que la palabra de Dios se vaya transmitiendo, transmitámosla a nosotros, a nuestra familia, a los hijos. Si no tienen hijos, pues los sobrinos, en el trabajo. La idea es compartirlo, porque ese método, como decía Claudita, de boca en boca,
funciona como en marketing, en la publicidad de boca en boca. Di que comiste esa galleta y todos dicen, yo lo comí y ya después ya lo quiero porque ya él me dijo, o sea, funciona el marketing evangelístico. No, realmente es la palabra de Dios, ¿verdad? La que transforma. Entonces, me encantó lo que nos mostraba Claudita, porque nosotros podemos ver cómo ellos, a mí me fascina haber visto cómo ellos estaban como de alguna manera cercanos, no eran lejanos, eran cercanos, eran una familia. Y claro, tomaron un rumbo que vemos que no fue el bueno, pero nosotros a qué rumbo estamos llevando, eso me parece interesante. Sí, y en cuanto al hecho de que nosotras podamos ver, como decía bien decía René, eh, pensar es interesante y, y más que interesante el hecho de las personas con que nos rodeamos. Bueno, Proverbios dice que nosotros tenemos que ni siquiera sentarnos con los escarnecedores. En nuestra iglesia, el pastor decidió que vamos a estar viendo estos 2 meses los salmos. Entonces se va a ver cada domingo un salmo, esto del 1 hasta el 8. Y ya en marzo van a empezar digamos, otra serie, y el próximo verano van a continuar con los salmos, y así vamos a estar, parece, 19 años. Y nos reíamos porque, mucho tiempo, pero entretenido de pensar que cómo todo se va conectando, porque el Salmo número 1 dice que el sabio se sienta a meditar en la palabra. Entonces, si lo llevamos a Génesis 5, aquí hay gente que está escuchando la herencia de la palabra, pero no hay ningún legado más que llegar a su muerte. Llegan, nacen, viven, ¿cierto? Y se mueren. Parece que no es un asunto de ambiente en el caso de Génesis 5, como decía la María René. La Carol Villa está comentando, está agregando algo a esta conversación. Dice, el hecho de que vivieran tantos años era parte del plan de Dios también, puesto que antes se transmitía la verdad de forma verbal. Exacto, exacto, tienes toda la razón. Y qué buen punto y argumento estás adicionando. Gracias, Carol, por estar atenta, comentando y sumándose a esta conversación. Eso es muy interesante, porque hoy en día a veces uno dice, murió tan joven y era tan bueno. Aquí en las noticias siempre sale, un muchacho era un asesino y a los 14 años asesinó a otro y el otro lo mató. Entonces aparece la mamá diciendo, no, si en realidad era tan bueno y murió súper jovencito. Y obviamente esa mamá está súper dolida, el dolor, el amor como madre le impide ver que su hijo no era tan bueno y se rodeó por personas que quizás le afectaron. Pero también pasa que hay niños pequeños que tienen una enfermedad dura, que tan jóvenes los alcanza la muerte. Entonces, en ese contexto nosotros podríamos decir, bueno, parece que no, ese es el punto de lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Esta lista de gente que vivió muchos años, en ese minuto tenía un propósito principal, como dice Carol Villa. El propósito era que estas personas no murieran tan jóvenes porque tenían una misión, y era transmitir toda la verdad del plan que habían recibido desde el Edén, con el ancestro mayor, el patriarca, que en este caso es Adán. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, tiene todo el sentido. Había un propósito de que estuvieran vivos. Pero en esta lista maravillosa hay uno solo que parece que escuchó a su tata Adán. Y lo voy a volver a mostrar el dibujito. Ahí está. No sé cómo. No, ahí se ve menos. Ahí. Hay uno que vivió 365 años. Y yo le puse un corazón ahí porque es el único que agradó a Dios. El Señor sintió mucho placer, digamos, en él, complacencia de su obediencia, y desaparece, dice el texto. Ni siquiera dice que murió, parece que se fue vivo. Y es Enoc. Y Enoc es el que desaparece
súper jovencito, porque todos estaban alrededor de los 1000 años, pero él a los 365 años, dice el texto, que parte, el Señor se lo lleva, dice, no dice que murió. A esa edad que era como a los 18 en la nuestra, súper joven en esta lista, dice que el Señor, les voy a leer textual, verso 21. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc, verso 22, anduvo. Cuando la Biblia usa el verbo andar, significa que esta persona en su corazón tenía atesorada la verdad de Dios y vivía y tomaba decisiones a la luz de esta verdad que lo dirigía. No es que en algún momento de su vida tuvo un pequeño buen día y se levantó y fue a la iglesia. No. Enoc dice, anduvo con Dios. Después de tener a Matusalén, 300 años después de haber engendrado a Matusalén, tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue 365 años y Enoc, nuevamente lo reitera, lo repite. ¿Se acuerdan la repetición de palabras en la Biblia? Cuando repite, dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, en este cuadrito, si murió a los 365 años, eso nos demuestra que Noé no alcanzó a conocer a Enoc. Sí conoció a Lamec, a Matusalén y a Yaret, pero no a Enoc, porque si sumamos esta cantidad de años, no nos da para que él pudiera haber alcanzado a aconsejar a Noé, a conocer a Dios, ser temeroso de Dios. ¿Se fijan en el cuadrito? Entonces, esto es lo interesante, de que cuando ordenamos la Biblia, la leemos con sentido y vamos haciendo estos gráficos, nos ayudan a ver que este capítulo 5 no es un estorbo en la Biblia, no está de más, no es un pedacito, un extracto para rellenar y aburrirnos a los lectores, no. Es un documento oficial de cómo fue la primera generación antes del diluvio, quiénes fueron, cuántos años vivieron después de ser padres, de tener que transmitir esto a sus hijos, el tiempo que tuvieron para transmitir la verdad. Adán tuvo 800 años para transmitir la verdad a sus hijos. Set tuvo 807 años. A todos, si te fijas, todos 800. Enoc tuvo 300 años. No alcanzó a conocer a Noé. Cuando miramos la Biblia desde esta perspectiva, la ordenamos, pensamos en este gráfico, podemos ver que esto más bien nos está mostrando que el problema del ser humano después de Génesis 3 es un asunto del corazón, es un asunto interno, es un problema nuestro interno. Estamos lidiando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras decisiones, con considerar realmente al Señor. En estos tiempos estamos igual que Adán, Sed, como vimos recién en la lista, Enos, Cainán, Mahalalel, Yaret, Matusalén, Lamec, porque aquí los únicos que realmente agradaron al Señor fueron Enoc y Noé. Entonces, nosotras queremos utilizar estas herramientas. Sabemos que ustedes pueden pasar mucho tiempo en Instagram, en Facebook, en TikTok, enviando mensajes de WhatsApp, pero nosotras queremos utilizar esta herramienta como boca en boca para transmitirles a ustedes esta verdad del capítulo de Génesis 5 y que ustedes puedan meditar en esto, reflexionar. ¿Realmente quién soy yo? Soy alguien creada a imagen y semejanza de Dios. Nací y morí. O hay una fracción en mi línea de tiempo donde yo conocí a Dios, temí a Dios y dejé que su verdad afectara mis decisiones, afectara lo que yo iba a hacer con mi vida, con mi tiempo.
Hoy yo puedo decir, mi tiempo no es mío, le pertenece al Señor. Y es una decisión que he tomado. A veces me dicen, Claudia, ¿cómo puedes seguir haciendo estas cosas? Estás ocupada en esto, estás ocupada en esto otro. Mi tiempo es del Señor, le pertenece a Él. Y mi deber es transmitir de boca en boca a todas las personas en todas las herramientas que yo tenga, para mostrarles que el Señor Jesucristo vale la pena. Él es lo más interesante que podemos hacer en nuestra vida. Es lo más cautivador. Es algo de vida o muerte. Esta lista se trata de vida o muerte. Ellos tuvieron vida, pero murieron. Nosotras tenemos vida y también vamos a morir. Pero mientras ese lapso, en la tremenda oportunidad que tenemos de todavía no morir, seguir vivas, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Tenemos un problema, es nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer con nuestro corazón? ¿Vamos a batallar con él o vamos a dejar que afecte todas nuestras decisiones? Vamos a seguir justificándonos constantemente de todo lo que nos pasa. Entonces, o vamos a ser como Enoc o como Noé, vamos a pasar tiempo con el Señor. Para ti, ¿va a ser difícil levantarte 5 minutos antes de lo que decidiste en tu alarma? ¿Decidiste levantarte a las 7 porque a las 8 tienes que estar en tu trabajo? ¿Puedes ponerlo mejor 5 para las 7 y esos 5 minutos leer ordenadamente un capítulo de tu Biblia y orar ese capítulo? Orar este Génesis 5, gracias Señor porque está ahí, este documento oficial, y yo voy a tener la oportunidad de explicarle a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, los que quieran escucharme, de qué se trata esto. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, al abrirlo te encuentras con una genealogía, el documento oficial de quién es la identidad de Jesús. Y ese documento nos trae hasta aquí. Estos son los tátaras abuelos de Jesús. Hasta aquí ellos, la genealogía continúa, y cuando llegamos a Mateo dice que su padre fue José, y continúa hasta que llega a Adán. Qué hermoso, qué hermoso. A nosotros nos encantaría que ustedes pudieran también reflexionar en esto, en cuenta que esto es una cosa de vida o muerte. ¿Sabes, Claudita? Ahorita que estábamos leyendo y escuchándote, pienso en lo glorioso de estar en el principio, de saber quiénes somos, de dónde venimos. Hay un creador perfecto, no somos un accidente. Y algo que me encanta leer en este documento oficial, como decías, es saber que no importa de dónde vengas, en un sentido de no darle pie a estas creencias que son como las maldiciones generacionales, ¿no? Sino saber que cuando Cristo te encuentra, tienes todo un camino por delante, es una nueva vida, es un nuevo propósito, una nueva identidad, y que Él no hace excepción de personas, ni nos deja ociosas, porque Dios sí nos da una labor, sí tiene una encomienda para nosotros. Muchas veces decimos, es que yo no sé qué quiere Dios de mí. Bueno, ¿sabes cómo lo vas a hacer? ¿Sabes cómo lo vas a saber? Ven, agarra tu Biblia, vamos a leerla. Por eso estamos en el principio, para que nosotras como mujeres, todas, sin importar lo que hayas hecho, el día de hoy, si hasta hace 5 minutos tú venías viviendo en pecado, si ahorita te arrepientes, te pones a cuenta con Dios, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte y empezar algo nuevo. Y eso es maravilloso de nuestro Dios. Hay diferentes personas, diferentes pecados, diferentes nacionalidades, pero sabiendo esto, estamos enfermos. Tenemos una enfermedad y solamente existe una cura: Jesucristo. Ven a Él, acude a Él, y Él, aparte de que nos da esta belleza de tenerlo a Él, de tener un Padre, de tener su Espíritu que nos ayuda, nos da una identidad, nos da un propósito y quiere que colaboremos con Él, que digamos nosotras somos inútiles. O sea, y simplemente pensar en cómo un Dios glorioso me quiere hacer parte de su historia. O sea, eso necesita animarnos y decir, vamos, quiero seguir leyendo, quiero seguir conociendo a este Dios, quiero saber más,
que esto nos anime, hermanas, a perseverar, a permanecer y que sí se puede. Como decía Claudita, no importa si nos equivocamos, por eso estamos juntas y queremos acompañarlas. Vamos leyendo, vamos descubriendo, vamos entendiendo todas, pero esto es para todas. Dios no hace acepción, hermanas. Sí, amén. Y la verdad es que también es muy importante como ver, acá en el Antiguo Testamento el pueblo judío podía ir a ver como el libro de sus tribus y sabían, yo vengo de esta tribu, mi abuelo, mi tatarabuelo y demás. Yo le soy honesta, yo con esfuerzo sé cómo se llamó mi bisabuela. No tengo más datos hacia atrás de más como que, bueno, sé que mi bisabuela se llamaba de esa manera, pero yo más atrás no veo, sino que es como bien limitado porque estamos en otra cultura y a veces eso nos puede hacer sentir como, entonces, ¿de dónde vengo? De que ahora, no sé si han visto de que hay unos exámenes de ADN en el que se pueden hacer y saber de qué país vienes, que si tienes tanto de salvadoreño, por ejemplo, en mi caso, pero también tienes un poco de español, un poco de peruano, porque las personas quieren saber cuál es su raíz y eso se ha hecho muy famoso, porque queremos saber nuestra raíz. Pero yo luego cuando llegué a Cristo y dije, bueno, yo no conozco mucho de mi raíz, sino que conozco lo más cercano, pero lo más importante es ahora quién me compró con precio de sangre. ¿A qué familia ahora pertenezco? Que pertenezco a la familia de Dios. Es verdad, o sea, ahora mis ojos fueron abiertos y yo veo mi condición de pecado, pero no para estancarme y decir qué mala soy, sino para decir necesito un Salvador. Y esa es la bendición que Dios nos da, nos muestra lo mal que estamos, pero no para dejarnos hundidas, sino como que, bueno, ahora ya lo comprendiste, ahora ves por qué me necesitas, ahora déjame que te ayude. Y ya nosotros vemos esa ayuda que necesitamos y es la santificación. Y a veces nos frustramos, hermanas, porque decimos, tenemos 15, 20 años de estar en el Evangelio y todavía estoy luchando con un carácter complicado, que me enojo fácilmente, que murmuro, y a veces eso nos estanca porque pensamos que tenemos que haber dado un fruto ya por tantos años. Pero la realidad es que estamos en un proceso todavía. No tenemos que, sí tenemos que ser sensibles a la corrección del Señor, pero no tenemos que estancarnos por ello. Y aquí hay un comentario que nos está poniendo Priscila, lo voy a leer, que dice, Dios lo comunicó para nosotros y se encargó de que fuese cuidado como algo oficial. La línea de sed es la línea a través de la cual Dios traería salvación al mundo, no por la línea de Caín y de Abel. Amén. Vemos ese propósito del por qué teníamos que ver de toda esa línea y de dónde venía, porque, porque el Señor se hizo uno de nosotros, se hizo hombre para cargar nuestros pecados, solamente que Él fue sacrificio perfecto y fue un sacrificio una vez y para siempre. Entonces, no tenemos nosotros que pensar que tenemos que luchar con nuestras fuerzas, lo sigo intentando y me vuelvo a caer, pues pidamos perdón y sigamos. Lo volví y volví a caer, sí, me levanto y no me estanco. No permitamos que el enemigo nos meta en la mente como que ya ves, no puedes, eres débil, el Señor no te ama, porque el amor que el Señor nos tiene no depende de lo que nosotros hemos hecho, porque estamos viendo en Génesis cómo surgió todo, pero el Señor puso su plan de redención. Le voy a leer Romanos 8:37 al 39, para que veamos de dónde viene como esa fortaleza y lo que tenemos que tener nosotros la fuerza. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa nos va a separar del Señor. Ahora nosotros conocemos por Génesis 3 y lo que estamos leyendo el origen del pecado, pero también conocemos a nuestro Redentor. Y nosotros vemos en Génesis 3, lo que estamos leyendo, 5 que murieron, pero esa muerte de ellos en fe, los que mueren en fe, se van con el Señor. Es una muerte, yo creo, como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos con propósito, nuestra muerte, aunque veamos muerte, también tiene como decir, un propósito porque vamos a resucitar en el Señor. Entonces, ¿cómo es caminar en el Señor? Como caminó Enoc, porque dice que no caminó con el Señor. Yo creo que lo más importante es cultivar hábitos que nos ayuden a caminar con Dios. Ahora estamos fascinadas con Génesis 5,
Y cada día nos podemos nosotros fascinar si nosotros nos venimos a la palabra y decir que tiene para mí. Wow, ahora me enseñó que la genealogía es importante, me enseñó que ahí me muestra la línea de mi Salvador. Ahora yo comprendo que hay una importancia de caminar con el Señor. Mañana leemos Génesis 6 el viernes y vamos a ver muchas más cosas. Y si cada día nosotros cultivamos ese hábito, vamos a caminar con el Señor. Y lo que viene trayendo en nosotros es que nuestras actitudes vienen cambiando y nuestros pensamientos vienen cambiando. Lo que antes era difícil de que entendiéramos, no es que ahora seamos como dicen, súper wow, todo lo comprendo, pero sí lo puedo ver por fe. Y hay cosas que dice, bueno, eso no lo comprendo, pero lo creo. Como escuchaba cuando alguien quiere explicar la Trinidad, no todos son capaces de explicarla y al final no todas la entendemos, pero lo creemos y sabemos que tenemos y creemos en un Dios trino. Así que hermanas, como decía Claudita al inicio, el objetivo de eso que estamos estudiando Génesis es como para mostrarles que podemos tener esas conversaciones entre amistades, entre familias. Aquí las tres compartimos y estamos viendo, wow, eso me asombra. Ay, esto me dice el Señor. Traía Adri el tema de lo muy famoso de las maldiciones generacionales y que a veces nos dejamos atrapar por esas filosofías, pero aquí a través de la palabra decimos no, o sea, en Cristo somos nuevas criaturas y no creamos en estas cosas. Practicando esta forma de estudiar la Biblia, como lo estamos haciendo, vemos que es fácil integrar al Señor en nuestra conversación, es fácil que yo transmita y le diga, hoy sabes qué aprendí ahora, aprendí que hubo un hombre que vivió 969 años y vivió muchos años con un propósito. Al principio quizás nos van a ver, ¿de qué me está hablando María René? Pero es mostrar que nuestros años, una abundancia de años con un propósito, al Señor lo glorifica. Así que yo lo que quiero hacer como es invitarlas a todas las que nos están escuchando a que se apasionen por la palabra de Dios, a que no vean ningún capítulo, ningún versículo como decir, ay, aquí ¿qué me está diciendo? ¿Quién es Enoc? ¿Quién es Matusalén? ¿Quién es Jared? Sí, para nosotros quizás esos nombres hoy por hoy no es nada, no es nadie, porque no los conocemos, pero para el Señor sí, porque para el Señor fueron importantes. Yo cuando veo las genealogías lo que pienso es, cada nombre el Señor no se le olvida, aunque vivieron hace 5,000 años, el Señor se recuerda, están en su presencia, pero Él se acuerda qué legado dejaron. Ahora volvemos a lo que Adri decía en el video que nos compartía en redes. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros vamos a dejar? ¿Qué legado dejamos nosotros? Uno de peso que digan, ah, mira, era una mujer que perseveró, una mujer que persevera, o fue una mujer que se dejó sucumbir ante el problema, que no pudo aferrarse al Señor. No, no tiene que ser eso, ¿verdad? Lo que dejamos, entonces sí, animar las hermanas. Las guías de estudio que se les están mandando es para motivarlas a que ustedes en su tiempo, digamos, a solas con el Señor, lo mediten. Pero la tarea principal es que ustedes luego lo compartan y digan hey, oye, ¿qué aprendí? Aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto, porque ya vimos que ese tema de conversarlo y transmitirlo tiene un propósito. Uno, nosotros lo vamos repitiendo y se nos va quedando más. Y otro, enriquecemos a otro. Así que sigamos nosotros como estudiando eso. A mí, como les digo, como ustedes mismos han dicho acá, me fascina. Amén. Es increíble, ¿se dan cuenta? O sea, teníamos quizás mucho susto de tomar este capítulo. Esto va a ser muy fome, muy aburrido, no van a entender nada, que fome leer una lista de nombres, pero como dice la María René, el Señor conoce cada uno de esos nombres. A mí me llama la atención, voy a mostrarles de nuevo se me fue a negro, ahí está. En esta lista que vimos, ¿se acuerdan? Hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Termina que Noé cuando tenía 500 años tuvo a Sem, Cam y Jafet. Pero si hacemos un paralelo con el fin del libro de la Biblia, Jesús no tuvo hijos. Él murió y resucitó, y de ese entonces, ahí en esa lista de comprados con su sangre, están todos los hijos de Dios. Hay una lista, multitudes, dice la palabra de Dios, multitudes de toda lengua y nación, toda tribu, que cantarán santo, santo, santo es el Señor, día y noche por la eternidad. ¿Por qué? Porque fueron comprados por la sangre de Jesús y ahora son parte de esta descendencia que va a alabar al Señor. Pensar en eso me llena de gozo, porque en esa lista, en esa tribu, en esa multitud de voces, está mi voz que va a cantar. Piensa en ti, hermana, ahí va a estar tu voz
cantándole al Señor, gracias a que Jesús vino y te lavó con su sangre preciosa y te hizo parte de esta genealogía. Ahí Chaire nos está haciendo un comentario y dice, solo por medio de la palabra seremos transformados. Toda la escritura es inspirada por Dios porque ciertamente hay propósito en ello. Amén, Chaire, exacto. Tenemos que dejar que la palabra nos enseñe, nos cautive. Y ese es el propósito de unirnos, de estar juntas esta noche, conversar, como dijo la María René, como amigas, y evaluar. Mira, esto se ve como un documento para una empresa para explicar cómo está funcionando la cosa. Pero para nosotros es la Biblia ordenadamente en nuestros tiempos, mirando cómo funcionó todo y cómo el Señor cuidó de todo este documento oficial. Sabemos que la Biblia ha tenido muchos episodios donde pudo haber sido destruida, pero el Señor no permitió que se destruyera porque el Señor quiere que nosotras pudiéramos escuchar, leer esa verdad. Y Él la sostuvo para que tú y yo pudiéramos leer estas verdades que están aquí. Hola Nayaliel, están ingresando ahí, la María Eugenia, la Yosiel, bienvenidas a todas. Estamos hablando de Génesis 5, vimos cómo este capítulo no es fome, no es una lista solamente aburrida, es mucho más que eso. Es una lista de cómo el Señor cuidó la historia de la redención para que tú pudieras volverte a Él, ser lavadas por su sangre preciosa, redimidas y ser parte de la genealogía que viene después de Jesucristo, todos los nombres, gracias a Él. Estamos plasmadas ahí también, inscritas. Él, cuando se subió a la cruz, escribió nuestros nombres. Está ahí esa lista. Apocalipsis dice y nos llamará por nuestro nombre. Ahí dirá, Adriana, levántate de ahí de la tumba y ven a cantar para siempre en tu nueva casa. Precioso, precioso, hermana. Hay tanto, hay tanto. Ahí María Eugenia. Hola, hermana René, bendiciones para todas. Un abrazo desde Colombia. Qué lindo, qué lindo. Mira, aquí está la María René, que es del Salvador, la Adriana, que es de México. Estoy yo, que soy de Chile. La semana pasada estuvimos con la Gaby Goñi, que está en Miami. La Mónica de España, que no ha podido conectarse porque en este minuto son como las 3 de la mañana en su casa. Así que todas un besito cariñoso, que el Señor las bendiga. Gracias por compartir con nosotras. De verdad que es un honor poder compartir la Biblia. No nos juntamos a hablar de cómo maquillamos, de cómo está resultando nuestro nuevo look en nuestro cabello. Lo hacemos, sí, lo hacemos, pero principalmente nos juntamos a hablar de la belleza y el maquillaje que da la palabra de Dios al espíritu que está en cada una de ustedes. Queremos que se vean preciosas con su nuevo look que da la palabra del Señor. Podamos meditar en ella. Y respondámonos a esas preguntas. Anda tú ahora y pregúntate, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí en esta vida? ¿Por qué estoy viviendo las situaciones que estoy viviendo? ¿Qué propósito tienen? La respuesta está aquí, en estos primeros 12 capítulos de la Biblia. Ahí está de quién te creó, para qué te creó, cuál es el propósito de tu vida. Dijimos que íbamos a responder esas preguntas existenciales, que hoy día el mundo tiene una respuesta para ti, firme y segura. Pero la Biblia, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, también tiene una respuesta absoluta, que se ha mantenido firme por más de 7.000 años que ha sido escrita la Biblia. Y ahí está para nosotras. La Carol dice que lindo es el Señor que nos permite meditar en su palabra en compañía de sus hijas en una misma sintonía. Claro, si este es como un grupo en casa, nos juntamos, cada una está con la Adriana está con su agüita, con su cafecito, cada una aquí regaloneando, compartiendo. Por allá está mi esposo escuchándome, pobre que diga algo que sea una blasfemia. Está escuchándome, enseñe la verdad, me dice, solo la verdad. Y estamos aquí para ustedes, no queremos dejarlas solas. Queremos que este 2026 pongan a Dios en el centro de su vida. Hoy día me encontré con una hermana que está aquí ahora saludando. Nos encontramos en el centro médico y me decía, me ha costado ir a volver a la iglesia.
porque ha tenido muchas batallas. Hermana, hoy es el tiempo. Anímate, regocíjate en el Señor. Eh, Congréguense, vuelvan y busquen ahí hermandad, busquen amigos en Cristo y júntense y lean la Biblia juntos y dejen que el Señor les renueve y les reencante, les enamore el corazón para su gloria. Así que ahí está la Gaby, bienvenida Gaby de Miami, Reyes, que el Señor las bendiga. ¿Qué les parece si oramos para que estemos terminando? Ya son las 11:07 de la noche acá en Chile. Adriana, ¿puedes orar para darle gracias al Señor? Claro, de verdad. Y para nosotros también es un privilegio, de verdad es una bendición, es un deleite, porque nosotras también nos ponemos a estudiar, nos preparamos, esto nos ayuda muchísimo, también nos anima y nos motiva a estar perseverando en el Señor para venir aquí con ustedes y poder tener algo que juntas descubrir. Y es lo que queremos que ustedes también hagan. Se inicia uno a uno. Ahorita somos nosotras tres y ustedes están de oyentes, pero no sabemos qué tal que el Señor permite que más adelante sean ustedes con otras más. Entonces, de verdad, vamos a orar y qué bendición saber que estamos en el Señor, Él pensó en nosotros, tenemos identidad y tenemos propósito. Entonces vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por recordarnos quiénes somos. Gracias por dejarnos saber que tú existes y que nos has amado tanto y desde el principio, que pensaste en nosotras y por eso has enviado a nuestro Señor. Gracias a nuestro Señor, tenemos oportunidad de invocar tu nombre, de acercarnos al trono de tu gracia, de leer tu palabra y sobre todo de tener una nueva vida, una nueva identidad. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanas que se han podido unir, aún por Claudita y por María René, las fundadoras de este ministerio, Señor. Lo único que te pedimos es que nos ayudes. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a permanecer día tras día, decisión tras decisión, sabiendo que existimos por ti y para ti. Queremos corresponderte, queremos vivir para ti, queremos dejar un legado, no en nuestras fuerzas, no en nuestras emociones, sino con base en tu palabra, en tu verdad, en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Les mando un cariñoso saludo desde Chile. Bueno, igual quiero compartirles que la familia de mi esposo el domingo dio una catástrofe, se incendió su casa, lo perdieron todo, absolutamente todo, pero el Señor es maravilloso porque se perdió todo, pero ninguna vida. Toda mi familia está sana y sana, está con expectación. Esto es lo que el Señor permitió. Él sigue siendo bueno y toda la iglesia donde yo congrego, la iglesia anglicana de Providencia, Chile, se unió y a mi familia no le ha faltado nada. Se bañaron, salieron de la ducha, no tenían nada que ponerse. Tenemos tallas muy diferentes de ropa, pero aquí había un shopping. Ellos podían buscar, elegir lo que les quedara mejor, había de todo. Le doy gracias al Señor como testimonio, porque su palabra nos promete. Él está con nosotros en todas las circunstancias y no vamos a dejar de creerles porque vivimos una catástrofe. Esto pasa en el mundo. En Chile está en este minuto miles de personas perdiendo su hogar porque hay muchos incendios. Ha sido súper triste, pero maravillosamente el Señor sostiene a los suyos. Une a la iglesia. No tienen idea de la cantidad de WhatsApp llenos de palabras de aliento. Los hermanos que a cada rato golpean la puerta, hermana, esto trajimos, hermana, venimos a orar por ustedes. Ha sido maravilloso. El legado que yo le puedo dejar a mis hijos es: Cristo es de verdad, no es filosofía, es un Dios real, está vivo y se presenta en vez de la iglesia. ¿Vale la pena leer la Biblia, tomársela en serio? De todas maneras que vale la pena. Tómense en serio la Biblia, tómense en serio la verdad de Jesús, vayan a sus iglesias, conversen con sus pastores, tengan tiempo de estudio bíblico y sean esa mujer que tu iglesia necesita. Sé tú esa mujer que persevera. Sé tú la que les enseñes a otro. Conviértete en una muestra que le enseña a otros la verdad y le hereda, como decía la María René, boca en boca.
las verdades. Maribel, gracias chiquillas por animarnos y no olvidar que Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Amén, Maribel. Un besito para hasta Perú. La Maribel es la esposa del obispo en Perú y ella está aquí con nosotros, el obispo de la Iglesia Anglicana en Perú. La Carol Villa, el Señor tiene especial cuidado de sus hijos. Amén. Así que, hermanas, a todas, un besito cariñoso, que el Señor las bendiga. Fue un honor estar con ustedes. Buenas